participar niños y niñas desde 3 a 15 años. Aprenderemos a conocer a Dios y su palabra, valores y respeto a nuestros padres. Haremos manualidades. Habrá premios para todas las edades. Y también tendremos divertidos cantos y mimos. La escuela bíblica de vacaciones se llevará a cabo de manera virtual a través de aplicación Zoom. Y todo esto será totalmente gratis. ¡Los esperamos! Dios les bendiga, hermanos. Para continuar el estudio que hemos estado llevando hasta ahora del libro de Hechos, le voy a invitar que abra su Biblia junto conmigo en Hechos capítulo 2, versículo 47. Vamos a leer la última mitad de ese versículo. Tenga la Biblia en su mano para ir en todos los versículos juntos. Hechos capítulo 2, versículo 47, dice la palabra de Dios: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay un principio, hermanos, en la ciencia que se llama el principio de Copérnico. Tal vez le suene el apellido, viene por parte del científico Nicolás Copérnico. Este principio, lo que él postuló en su momento, fue que la Tierra no era el centro del universo, ni era el centro del sistema solar, y por lo tanto la Tierra no ocupaba ningún lugar privilegiado en el universo ni en el sistema solar. Y de este principio se derivó otro principio filosófico de la ciencia que se llama el principio de la mediocridad. Y este principio, desde el punto de vista astronómico, pone la Tierra o postula que la Tierra no tiene nada de especial, que la humanidad tampoco tiene nada en especial, que no somos ningún ser privilegiado viendo cómo el universo funciona. Desde un punto de vista en ciencia social, este principio postula que el momento, el aquí y ahora, no tiene absolutamente nada de especial. Por lo tanto, como seres humanos no tenemos nada de especial, según el principio, y nuestro paso por la tierra tampoco tiene nada en especial. Simplemente somos como cualquier animal que tiene su vida aquí y a su momento muere y hasta ahí, según el principio de Copérnico, que de ahí deriva el principio de la mediocridad. Sin embargo, hermanos, el libro de Hechos nos ha enseñado que el Espíritu Santo, Dios, lleva la obra de su iglesia, la hace seguir adelante. Nos ha mostrado el libro de Hechos que el Dios de la Biblia y el Dios verdadero y el único Dios no es un Dios que se le olvidó la tierra, ni es un Dios que se le olvidó su creación, y mucho menos es un Dios que se le olvidó su iglesia. El Espíritu Santo, como le decía, es el encargado, Dios mismo es el encargado de la obra de su iglesia, de hacerla que siga adelante. Es el encargado de sus hijos también, y además es el encargado también de, como el versículo que leíamos, de añadir a su iglesia los que habían de ser salvos. Es un Dios personal. A diferencia de lo que la ciencia puede decir, nuestro Dios y el Dios verdadero es un Dios personal. Y eso es lo que vemos, mis hermanos, en la salvación del eunuco, que es la historia, los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy en Hechos capítulo 8, de los versículos 25 al 40.
vamos a ver cómo Dios, cómo el Espíritu Santo, de manera personal, iba poniendo cada detalle, tanto a Felipe como al eunuco, cada detalle, hasta la hora, el Espíritu Santo la puso para que el eunuco tuviera este encuentro con un obrero de Dios y llegara a los pies de Cristo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Además, hermanos, vamos a ver la diferencia entre una fe que no te puede salvar, que fue la de Simón el Mago, y la fe verdadera que sí salva. Entonces, entrando a los versículos, hermanos, el versículo 25 del capítulo 8 del libro de Hechos, dice la palabra de Dios: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el evangelio. Nomás para poquito contexto rápido, hermanos, recuerde, Felipe llegó a Samaria, hizo prodigios, predicó a Cristo, había prodigios, había gran gozo en toda la ciudad. Después vemos a Simón el Mago, como la Biblia y el Espíritu Santo nos muestra que era un falso, que se había creído, hasta se bautizó. Sin embargo, recordamos, o la palabra de Dios nos mostraba cómo es posible creer sin ser salvo. Y en ese contexto de cómo Dios obró en Samaria y cómo Dios está obrando en Samaria grandemente, aquí nos recuerda el versículo 25, nos dice que después de que Pedro y Juan, que los que habían sido mandados por parte de los apóstoles a Samaria, después de habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se regresaron a Jerusalén y, por supuesto, mis hermanos, no desaprovecharon su tiempo. Y en su regreso, en su camino de regreso, ellos continuaron anunciando el evangelio, continuaban predicando. Versículo 26. Pero el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense muy bien, hermanos. Desde aquí vamos a empezar a ver cómo empieza a obrar el Espíritu Santo en Felipe. Y primero se le aparece un ángel a Felipe y le habla. Desde aquí, hermanos, como le digo, vamos a ir viendo la obra de salvación orquestada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, compuesta por el Espíritu Santo también. Sin embargo, hermanos, también estos versículos nos muestran cómo también Dios no nomás nos ha salvado a usted y a mí, sino que también nos ha hecho embajadores de Cristo. Embajadores, dice en 1 Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, no solamente Dios nos salvó y perdonó sus pecados, sino que también nos ha dado el hermoso privilegio de ser sus embajadores, sus representantes, como si Dios mismo hablara por medio de nosotros. Y lo vemos porque el Espíritu mandó un ángel a que hablara a Felipe y le dio una orden, le dio una dirección. Dios utiliza instrumentos humanos a pesar de nosotros. Ahora, ¿de parte de quién venía el mensaje a Felipe? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, sin lugar a duda. ¿Cuál fue este mensaje? Le dijo: levántate y ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Primeramente, Gaza, hermanos, era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Sin embargo, esta ciudad para ese momento había sido destruida y estaba en ruinas. Y el Espíritu Santo le dice: ve a Gaza, pero ve por el camino. En ese tiempo había 2 caminos. Y el Espíritu Santo le dice: pero ve por el camino, el cual es desierto. Lo manda no por el camino más transitado, ni por el camino que a lo mejor usted y yo humanamente podríamos elegir, sino que lo manda al camino que es desierto. Entonces, hasta aquí lo manda a una ciudad que está en ruinas, prácticamente inexistente, puras ruinas, y lo manda por el camino que está desértico. Y para agregar más, hermanos, a la extrañeza de este mandato, lo manda al mediodía. A esa hora, hermanos, era mucho menos
vaya la redundancia, la probabilidad de que Felipe se topara con algún viajero. De manera que a la vista humana me está mandando una ciudad con ruinas, que no existe, por un camino desértico, va a ser puro desierto, y me está mandando una hora que no me voy a encontrar absolutamente a nadie. Si lo vemos de la vista humana, hermanos, algo sin sentido. ¿Por qué? Porque Felipe estaba siendo usado en Samaria grandemente por Dios. Fue el iniciador del evangelio en Samaria, había muchos convertidos. Felipe estaba siendo un instrumento grandemente usado en Samaria, y ahora de repente el Espíritu Santo le dice: vete a una ciudad de ruinas en el desierto a la hora donde no va a haber nadie. El Espíritu Santo lo manda a irse al desierto, a la soledad. Decía el comentarista, Dios lo está sacando de la multitud avivada de Samaria a hablar con un hombre en la soledad del desierto. Ahí, en ese punto, en ese lugar donde Dios lo manda, no hay prominencia, no hay popularidad, ni reconocimiento. En el camino de la soledad, Dios quería que le hablara a un solo hombre. Dios lo estaba sacando de las multitudes avivadas a la soledad del desierto, donde nadie lo iba a ver, no iba a ser popular, ni iba a ser reconocido por nadie. Sin embargo, Dios lo estaba mandando a predicarle, a evangelizarle a un solo hombre. ¿Qué lección nos da esto a todos nosotros, mis hermanos? Porque así hay muchos cristianos que les encanta evangelizar, les encanta ir a predicar, donde hay multitudes, donde va a haber reconocimiento, donde quieren ser vistos. Sin embargo, hermanos, si Dios quiere un solo hombre, aunque no nos oiga nadie. Qué lección para el cristianismo de hoy, donde solamente, igual que el Simón el Mago, quieren reconocimiento y adulación humana. Pero cuando se trata de ir a evangelizar a un lugar donde nadie nos va a ver o nadie nos va a abrir la puerta, nos encontramos solos. Y eso es una verdad. Eso es una verdad. Entonces, hermanos, estando Felipe en Samaria, grandemente usado, el ángel del Señor se le aparece y lo manda a Gaza, por el desierto, a una hora donde no iba a encontrar absolutamente a nadie. Versículo 27. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe ante un mandato bastante extraño y un mandato que se podría cuestionar? ¿Qué hizo Felipe? Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. No preguntó, no cuestionó, no hizo corajes con Dios, no trató de argumentar con Dios, de mira, Señor, me tienes aquí, soy yo el instrumento que estás llevando el evangelio, hay muchos convertidos y ahora me quieres mandar a un lugar donde Felipe no sabía qué iba a pasar, ahora me estás mandando ahí. No, Felipe no hizo nada de eso, no dudó, por el contrario, atendió de manera inmediata, obedeció y se sometió a la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia entre Felipe y Jonás? ¡Qué gran diferencia! Los dos terminaron haciendo la voluntad de Dios, pero qué caminos tan diferentes y qué tratos tan diferentes de Dios para con ellos. Vean lo que le costó a Jonás hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver lo que le costó a Felipe hacer la voluntad de Dios. Para someternos, hermanos, para tener el mismo corazón que tenía Felipe de sometimiento, sin preguntar, sin cuestionar, hay que estar llenos. Y para estar llenos hay que estar santificados. Segunda de Timoteo nos lo dice claramente, capítulo 2, versículo 20 al 21. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda
buena obra. Si nos limpiamos, vamos a obtener esas 4 cosas. Seremos instrumentos, estaremos santificados, seremos útiles a las manos del Señor y nuestro corazón estará dispuesto para toda buena obra. Hermanos, esto ilustra de manera hermosa lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No cabe duda. Y mira, hermanos, vamos a recordar poquito. Nos han enseñado, y hay una ilustración que muy seguramente la congregación, ustedes, mis hermanos, van a conocer. Y lo usaba mucho nuestro hermano pastor. Ni una bala se mueve si Dios no lo permite. Y esa ilustración la usaba para ilustrar, la soberanía de Dios. Y ciertamente, ni una bala se mueve si Dios no lo permite. Sin embargo, si esa bala salió, es porque alguien jaló el gatillo. Si esa bala salió, es porque alguien jaló el gatillo. Ahí vemos la responsabilidad humana. La salvación, sin duda, hermanos, es una obra soberana de Dios, que no es el que quiere que corre, sino el que Dios tenga misericordia. Sin embargo, la responsabilidad humana entra en el instrumento que Dios usa para llevar a cabo su obra. Y lo vemos en 2 de Timoteo. El que se limpie será instrumento, será santificado, será útil al Señor y estará dispuesto para toda buena obra. Hermanos, tengamos cuidado de no caer en enfatizar tanto la soberanía de Dios y hacer un lado la responsabilidad humana, si no estamos cayendo a lo que se le conoce como hipercalvinismo, los cuales entre sus postulados y sus teologías, su teología sostienen que ¿para qué evangelizamos? Si Dios es soberano, Dios escogió ya los que son, van a llegar si son. Sin embargo, Dios nos dejó claramente en su palabra que salgamos y hagamos discípulos, que evangelicemos a todas las naciones. Tengamos cuidado con caer en ese hipercalvinismo, hermanos, porque muchos lo están viviendo sin siquiera saberlo, sin siquiera conocer el término. Hermanos, un ejemplo claro que estamos viviendo en estos días es esta pandemia, es el virus. Muchos están exaltando tanto la soberanía de Dios, diciendo, si Dios es soberano, este virus me va a entrar, con o sin tapabocas, con o sin restricciones, con o sin que me cuide. Dios es soberano, Dios tiene control sobre el virus. Por supuesto que sí, pero nuestra responsabilidad entra en seguir las normas, acatar los lineamientos de protección, usar el cubrebocas y seguir todos los mandatos que nos ha puesto científicos, estudiados de la medicina, hermanos. No es conspiración, no son cosas, no, hermanos, esto es real. Y tengan mucho cuidado con hacer tanto, exaltar tanto la soberanía de Dios, haciendo a un lado, casi desapareciendo la responsabilidad humana. Usted y yo somos responsables, somos templo del Espíritu Santo, y es nuestra responsabilidad mantenernos lo más posible en la salud. Si nos vale y Dios es soberano y ahora terminamos en el hospital con coronavirus, fue su responsabilidad. Fue su responsabilidad. Ahí está el presidente de Brasil, Bolsonaro, que tanto se jactó de ¿para qué? Hace 2 días le detectaron coronavirus. Y que Dios lo sane en su misericordia. Pero tenga mucho cuidado, porque muchos están viviendo el hipercalvinismo sin siquiera saberlo. Felipe cumplía su responsabilidad. Dios ya había determinado que el eunuco iba a ser salvo. Pero Felipe cumplió su responsabilidad de levantarse e ir. Decía John MacArthur, por obediencia voluntaria se convirtió, hablando de Felipe, por obediencia voluntaria se convirtió en el medio por el cual Dios salvó al eunuco. Felipe era un obrero dispuesto. 2 cosas. Felipe era un obrero. No se trata de nomás Dios ya me salvó y échale puras bendiciones para acá. Dios nos manda a ser obreros, a sufrir los trabajos
por Cristo, por predicar, por evangelizar, como buen soldado de Jesucristo. Y Felipe era un obrero. Y no nomás era un obrero, porque puede haber obreros que la hagan de mala gana. No, Felipe era un obrero dispuesto. Dios lo usó grandemente por su llenura y su misión. ¿Sí? Felipe era sumiso y Dios lo usó grandemente por su llenura y por ser sumiso. Tal vez, decía un comentarista, tal vez por eso Dios no nos ha usado más de lo que Él podría usarnos. Dios usó grandemente a Felipe por su llenura y por su sumisión. Tal vez, hermanos, por eso Dios no nos ha usado más de lo que Él podría usarnos. Ahí está nuestra responsabilidad humana. Tengamos cuidado, hermanos. Escudriñemos realmente, porque es muy fácil criticar y decir, nomás el hermano, nomás la hermana. No, claro que es por gracia. Y Pablo dijo, Pablo lo dijo, por gracia soy lo que soy. Y es por gracia y lo sabemos. Pero también hay responsabilidad humana en eso. Y lo vemos en 2 Timoteo 2, 20 al 21. Nuestra responsabilidad es limpiarnos para entonces ser instrumentos útiles y dispuestos en las manos del Señor. Continuamos entonces, hermanos. Continuamos el versículo 27. Entonces él se levantó y fue, hablando de Felipe. Y aquí, un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Entonces hasta aquí, hermanos, se nos introduce un tercer personaje, una tercera persona. Teníamos al Espíritu Santo, a Felipe, y ahora la palabra de Dios nos está introduciendo a este eunuco. ¿Qué sabemos del eunuco? Bueno, primero, era etíope. ¿Sí? Esta persona, este eunuco, provenía de Etiopía, que en esa época era un gran reino que se ubicaba al sur de Egipto, más o menos al centro de África y al este, al sur de Egipto. Entonces, era etíope. Y además de esto, era eunuco. Y muy probablemente lo era físicamente. Porque a veces tomaban el nombre de eunuco nomás como título. Sin embargo, con este específico persona, muy probablemente era un eunuco también físicamente. Ahora, estos eunucos, si seguimos leyendo, dice que era funcionario de Candace, la cual era reina de los etíopes. Fíjense muy bien. Era un funcionario de Etiopía, un eunuco físico, y él le servía a la reina de los etíopes, a Candace. Candace no es un nombre propio, no se llamaba así la reina de los etíopes, sino que más bien Candace es un título, como por ejemplo Faraón o el César. A la reina de los etíopes se le daba el título de Candace. Entonces había hombres que, con tal de adquirir cierta vida privilegiada, favorecida en el reino, estaban dispuestos a hacerse eunucos físicos. ¿Qué es esto? Se castraban para así asegurar que ninguna de las reinas, ni las princesas, ni las que estaban en el poder pudieran sufrir abuso sexual. Era como un tipo de garantía que usaban, y de manera de intercambio ellos gozaban de puestos y privilegios en el reino. El reino de Etiopía era gobernado en su mayoría por mujeres. Eran las principales al mando. Entonces, era un eunuco de Etiopía, funcionario de la reina de los etíopes, de Candace. Tenía un alto rango y además había sido puesto sobre todos los tesoros de la reina. Y, continúa el versículo, había venido a adorar a Jerusalén. El eunuco es un ejemplo de otro grupo de personas que había en aquel momento, ¿sí?
dentro de la esfera de los judíos, tenemos a los judíos palestinos, los judíos naturales, nacidos y crecidos en Palestina. También veíamos en el estudio de Hechos, capítulo 6, que había otros judíos que eran de otra nación, judíos griegos o judíos, lo que quiera poner. Eran judíos, pero sin embargo habían crecido en otro lugar, en otra nación. Pero había otro grupo más, que eran gentiles que se convertían al judaísmo, y esos eran llamados prosélitos. Sin embargo, como el eunuco era un eunuco físico, era físicamente un eunuco también, muy probablemente no le habían dejado ser un prosélito en toda la extensión de la palabra. Había tenido ciertas limitaciones, como por ejemplo, no los dejaban entrar al templo, del todo al templo, ni participaban del todo de los ritos del judaísmo. Sin embargo, era un hombre temeroso y piadoso delante de Dios. Este era el eunuco. Ahora una pregunta aquí: ¿cómo llegó el judaísmo al centro del África? Estamos hablando de, me parece que son 4,000 kilómetros de distancia. ¿Cómo llegó desde el Medio Oriente hasta África el judaísmo? Bueno, hermanos, si retrocedemos cientos de años antes, hubo una reina de Saba, lo que hoy es Somalia, por la región de Etiopía, que visitó a Salomón, la reina de Saba, no sé si lo recuerda, Primera de Reyes capítulo 10, la cual quedó impresionada por la sabiduría y el Dios de Israel. De manera, hermanos, que probablemente el judaísmo se había extendido, habían escuchado que había un Dios diferente al resto de los dioses de todas las demás naciones. Ese Dios estaba en Israel. De manera que este eunuco, en su búsqueda por querer llenar ese vacío en su corazón, recurrió al Dios de Israel. Versículo 28. Se volvía, después de haber venido de adorar a Jerusalén, fue a adorar a Jerusalén, se volvió, iba de regreso a Etiopía, se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Ya iba de regreso a Etiopía, hermanos. Y el eunuco, hermanos, como les decía, era una persona de influencia, era alguien con poder y con dinero, era alguien privilegiado gubernamentalmente, por lo cual, hermanos, aquí dice que se volvía sentado en su carro. Yo le puedo asegurar que no venía solo. Muy probablemente su recorrido, y más que era un recorrido tan extenso, tan largo, iba acompañado de un gran séquito, iba acompañado de otros servidores de él, de manera que muy probablemente era una muy grande caravana por la cual iba este eunuco. Y en la nueva versión internacional lo menciona ese carro como un carruaje. No iba en un carrito ahí más o menos 2, 3 de esa época, no, iba en un carruaje. Era alguien de dinero, poder, y había regresado de Jerusalén leyendo en su camino de regreso a Etiopía, iba leyendo al profeta Isaías. Había un deseo en el eunuco por conocer a Dios. Su corazón realmente lo necesitaba. Reconocía que ni todo el dinero, ni toda la posesión que había obtenido, ni el privilegio, ni la posición social le era suficiente para llenar ese vacío que tenía en su corazón. Y muy probablemente conocía de otros dioses. Sin embargo, él sabía que todos ellos eran vacíos y que había un Dios de Israel que podía llenar su corazón. Sin embargo, muy probablemente por la hipocresía de religión israelita que había en ese momento, su corazón volvió vacío. Pero no se iba a mantener así, hermanos. No se iba a mantener así.
el hecho de que el eunuco trajera, iba leyendo el profeta Isaías, quiere decir que compró el rollo. Antes eran rollos, hermanos. Sí. Iba leyendo el profeta Isaías, lo compró y tuvo que tener un muy alto precio para conseguirlo, y más como gentil. Tenía un gran deseo por buscar a Dios. Y estaba buscando a Dios en el mejor lugar. No solo estaba leyendo por encima, sino que estaba escudriñando la palabra de Dios. Y en el versículo 34 vemos que realmente la está escudriñando, porque le dice el eunuco a Felipe: ruégote de quién el profeta dice esto, de sí o de algún otro. Quería saber cuál era el significado de la palabra, cuál era su aplicación. La salvación, hermanos, es obra soberana de Dios, como lo dije ahorita, pero la responsabilidad del hombre es buscar a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Creas o no creas en Cristo, o creas en cualquier otra cosa, tu responsabilidad es buscar de Dios. Y la obra soberana de Dios, Él la va a hacer a su tiempo y a su momento. Pero nuestra responsabilidad es buscar a Dios. Hermanos, no podía haber mejor situación que esta. En eunuco vio un deseo por Dios. Venía leyendo un profeta ideal para evangelizarlo, para introducirlo a Cristo. Dios había acomodado todo para ese momento, ese encuentro con Felipe, de una manera providencial. Hermanos, conforme vamos a ir viendo cómo Dios acomodaba, y toda falta, quiero que traiga a su mente y medite cómo Dios también orquestó todo, acomodó todo en su salvación y en mi salvación. Dios iba acomodando la situación, y una situación tan ideal, tan perfecta. La tierra en el corazón del eunuco estaba lista para que fuera sembrada la semilla del evangelio. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. Yo imagino a Felipe de repente parado entre las ruinas de la ciudad, en el desierto, al pleno solazo, solo, y de repente ve una caravana, y siente, y Dios le dice, el Espíritu Santo le dice: llégate y júntate a ese carro. La dirección del Espíritu Santo. Y de nuevo vemos a un obrero, que era Felipe, dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Se acercó al carruaje, por más extraño que pareciera el mandato que el Espíritu le estaba dando. Ve y acércate sin conocerlo. Felipe fue y se acercó. Al instante obedeció, y aunque el séquito del eunuco debió haber sido impresionante, Felipe no se intimidó. Él tenía en la mente una sola cosa: agradar a Dios. Y eso es lo que debe estar en nuestra mente siempre, hermanos. Una sola cosa, un solo objetivo: agradar a Dios. Y eso va a ser a un lado todo lo demás. Muy probablemente, tal vez había temor en Felipe al ver, pero ese temor lo hizo a un lado, y por cumplir a la voluntad de Dios fue y se acercó. Versículo 30 al 31. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: mas, ¿entiende lo que lees? Y él le dijo, el eunuco le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Dios puso a Felipe en el lugar indicado, en el momento indicado, con la persona indicada. Dios puso a Felipe exactamente en el momento donde este eunuco iba leyendo al profeta Isaías. Le oyó, dice, cuando acercó Felipe, le oyó. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era costumbre leer la palabra de Dios en voz alta, para así tratar de memorizarse la palabra. Entonces le oyó Felipe, y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y tal vez puede
parecer una pregunta sencilla. Sin embargo, el eunuco le responde: ¿y cómo? ¿Cómo quieres que lo pueda entender si no hay alguien que me lo enseñe? Hermanos, nadie puede entender la palabra de Dios si no ha nacido de nuevo, si la luz de Cristo no ha resplandecido en su corazón. Nadie puede entender esto. Por eso para algunos es locura, pero para otros es poder de Dios para salvación, porque están muertos en sus delitos y pecados. De la misma manera que un muerto no puede responder a ningún estímulo físico, así como un muerto, literal, no puede responder a ningún estímulo físico, de la misma manera un muerto espiritual no puede responder a ningún estímulo espiritual. Tienen el entendimiento cegado, 2 Corintios 4:4. Están totalmente incapacitados. El hombre incrédulo está incapacitado para entender la palabra de Dios. Me podrás decir: bueno, pero yo la leo, busco de Dios. Qué bueno que busques, qué bueno que lo hagas. Sin embargo, hasta que Dios no te ilumine, hasta que Dios no obre ese nuevo nacimiento, no vas a poder entender espiritualmente. Esta palabra no podrá ser aplicada a tu corazón hasta que sean abiertos tus ojos. Porque el incrédulo y todos aquellos que están lejos de Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus pensamientos, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, trocando la gloria de Dios en imagen corruptible. Están cegados. Sin embargo, esto no elimina la soberanía de Dios. Sigue siendo nuestra responsabilidad buscar de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Había tal necesidad en el eunuco, su sed de Dios no le importó quién era Felipe. O sea, simplemente iba ya de regreso y de repente se le acerca a alguien y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? No lo entiendo, pero necesito que alguien me lo explique. Ven, súbete. Era tal su sed que no le importó quién era Felipe ni cómo Felipe llegó ahí. Hermanos, Dios llevó a su hijo Felipe a dar las buenas nuevas a otra oveja de él que estaba buscando a su pastor. Así Dios nos puso a otros obreros para darnos el evangelio. Así como Dios acomodó todo en el momento exacto, en el lugar exacto, así Dios también en nuestra salvación, hermanos, acomodó todo en el momento exacto, con la persona exacta, en el lugar exacto, para que el evangelio resplandiera en nuestros corazones en su debido momento. Hermanos, gloria a Dios, que este no es un Dios que nos haya creado y haya dejado su creación a su suerte. No. Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos, empezando por la obra de salvación. No sé cómo haya sido, cómo Dios los trajo usted a sus caminos, pero yo le puedo asegurar que si ve hacia atrás en el tiempo, a ese momento donde Dios lo iba encaminando poco a poco hasta caer a sus pies, usted, le aseguro que puede ver la mano de Dios obrando en cada instante, en cada palabra, en cada predicación que oyó antes de caer a los pies de Cristo. Felipe se subió con él sin saber a dónde iba. Felipe no sabía a dónde iba toda la caravana. ¿Y sabe qué? Felipe tampoco sabía cómo iba a regresar. Sin embargo, no le importó, se subió y empezó a hablarle de Cristo. Versículo 32 al 35. Y el lugar de la escritura que leía el eunuco en Isaías era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote
¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le enunció el evangelio de Jesús. Hermanos, lo único que puede saciar al sediento es Cristo. Tú que estás buscando a Dios, lo único que te va a dar descanso es Cristo. El profeta Isaías, el eunuco le hace la pregunta: ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Los fariseos, los israelitas, tienen tres interpretaciones para Isaías 53. Número 1, que este siervo sufriente era Isaías. Sabemos que no. Número 2, que el siervo sufriente en Isaías 53 era Israel. También sabemos que no. Y la número 3 es que este siervo sufriente era el Mesías. Y Felipe no le quedaba duda que esta oveja que fue llevada al matadero era Cristo, el Mesías. Hermanos, somos cristianos, creemos en Cristo, no solamente por el Nuevo Testamento. Creemos en Cristo y estamos seguros que Él era el Mesías por el Antiguo Testamento. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, ¿cómo podríamos estar seguros que Cristo es el Mesías? Si no tuviéramos las profecías de cientos de años antes de Cristo, ¿cómo sabríamos que Cristo cumplió cada una de las profecías y lo validaban, lo calificaban como el Mesías? ¿Cómo sabríamos eso? Muchos caracterizan a Isaías 53 como el capítulo olvidado, porque los israelitas los judíos han dejado Isaías 53 olvidado. Sin embargo, el eunuco no pudo estar leyendo mejor texto. 700 años antes del nacimiento de Cristo, Dios tuvo que mandar a su Hijo, porque la humanidad, tú y yo, estamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Lo único que hay en nuestra mente es pecar constantemente. Hemos quebrado la ley de Dios y no hay manera de que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios. No hay manera, ni el más moral que me pongas enfrente es pecador. No hay ni uno solo bueno, no hay ni uno. No hay ningún justo. Todos hemos quebrado la ley de Dios, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sin embargo, con nuestra manera de vivir, lo despreciamos y no lo estimamos. Para nuestra perspectiva, no había hermosura ni atractivo para que deseemos este Cristo. Nuestra vida es constantemente pecar, y no te vayas a pecados escandalosos, porque tal vez no has matado a alguien, pero sí has tenido pensamientos inicuos, pensamientos de mal. Has mentido, tal vez hasta has robado. La envidia, el deseo de alguien más que no es tu esposa, el deseo de alguien más que no es tu esposo. Nuestra mente está de continuo mal. El no estar en obediencia a nuestros padres. Nuestra vida, la vida del ser humano, se caracteriza por estar buscando constantemente la felicidad, el bienestar, pensando que un día lo vamos a encontrar. Pero ¿qué ha obtenido el ser humano en todo ese tiempo que ha tratado de buscar el bienestar y la paz mundial? ¿Qué hemos obtenido? ¿Cómo empezamos 2020? Y cito a un gran apologista, Ravi Zachariah, que recientemente murió. Él decía: la tecnología, escúcheme bien, la tecnología
lo único que ha hecho es volver más sofisticada nuestra maldad. La tecnología lo único que ha hecho es volver más sofisticada nuestra maldad, de manera que ahora tenemos muchos medios de diferentes maneras. Podemos buscar nuestro pecado, tanto que lo tenemos en la palma de nuestras manos, en la televisión, en el internet. Simplemente nuestro pecado se ha vuelto más sofisticado. No hemos avanzado como humanidad. La humanidad busca y busca la paz, la felicidad y el bienestar. Y que jamás la va a encontrar hasta que Cristo venga en su reino. Seguimos negando la realidad. El ser humano sigue negando la realidad que hay. Por más que quiera poner nuevas leyes, por más que quiera hacer lo que quiera, seguimos negando la realidad. Y tú, amigo, amiga que estás sin Cristo, sigues posiblemente negando tu realidad, que no eres feliz. No hay contentamiento en las riquezas, ni en el poder, ni en la posición social, ni en los likes, ni en las vistas, ni en tu red social. No hay contentamiento. Pero sigues negando la realidad. Dios ha diagnosticado este problema desde hace mucho tiempo ya. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Somos pecadores y hemos quebrado la ley, nos hemos descarriado, nos alejamos de Dios. La humanidad le ha dado la espalda a Dios. Y si no tienes paz en tu vida, y si no la puedes encontrar en ninguna cosa, porque yo te invito a revisar la historia de la humanidad o los grandes artistas, porque hay artistas que se siguen suicidando, porque hay más suicidios en los jóvenes. Porque nos hemos descarriado, nos hemos desviado de Dios. Sin embargo, a pesar de nuestros pecados y a pesar de nosotros, Cristo vino y se humilló a sí mismo. Siendo Dios, vino y se encarnó en esta tierra para salvarte a ti y a mí. A pesar de nuestros pecados, vivió una vida perfecta. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cristo tomó tu lugar, Cristo tomó mi lugar en la cruz. Y no nomás eso, sino que dice el versículo 6: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Cristo Dios derramó toda tu culpabilidad en él, todos tus pecados. La cuenta de toda la ley que has quebrantado la pagó Cristo en la cruz. Cristo mismo pagó nuestra condena, el inocente por los culpables. Veíamos el martes pasado la fidelidad de Dios, y no hay mejor lugar para ver la hermosa, inmutable fidelidad de Dios que la cruz del Calvario. Porque a pesar de quienes somos, y a pesar de tus pecados y mis pecados, la fidelidad de Dios a su nombre y a su promesa que hizo desde Génesis en proveer un Salvador para la humanidad, la vemos reflejada, expuesta en la cruz del Calvario. Porque a pesar de lo que sufrió, a pesar de los latigazos, a pesar de la cruz, a pesar de la corona de espinas, Cristo fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue humillado, se burlaron, juicio injusto, y no abrió su boca. No le recuerda cientos de años antes el Salmo 22. Jehová, dice el versículo 10, Isaías 53, quiso quebrantarlo. Su propio Padre entregó a su Hijo a muerte, y Él mismo derramó su ira, que te correspondía a ti, que me correspondía a mí, sobre su Hijo. La ira de Dios sobre Él. Solo en Cristo serás verdaderamente libre. Del trabajo, dice el versículo 11 y el 12, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue condenado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. ¡Qué descripción tan literal! 700 años antes
de Cristo. Solo en Cristo serás libre verdaderamente. Ya no habrá condena, porque Él es quien nos justifica. En Él hay vida eterna, porque resucitó al tercer día. Cristo venció la muerte. Tal lo decía Job también cientos de años antes. Yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo han de ver. Cientos de años antes Job, por el Espíritu Santo, sabía que iba a ver a su Redentor y que sus ojos lo iban a presenciar. Cientos de años antes. Y ascendió a la derecha del Padre. Que Dios Padre lo volvió a exaltar a su Hijo a la gloria que tenía. Y el Salmo 24 nos recuerda que limpio de manos y puro de corazón, ese fue Cristo. Puedes continuar engañándote a ti mismo, pero Cristo nos brinda reconciliación y paz para con Dios. Puedes seguir engañándote, puedes seguir con tu vida de falsedad. Sin embargo, hoy Cristo te brinda la reconciliación y la paz para con Dios. ¿Qué puedes hacer para ser salvo de tu maldad y tener el perdón de Dios? Te voy a decir lo mismo que Pedro le dijo a los primeros convertidos en su predicación después del día de Pentecostés. Arrepiéntate, arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Primero, arrepiéntete. Busca a Dios, pide arrepentimiento. Y después cuando Él te lo dé, entonces dice la palabra de Dios, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fue la reacción exacta que tuvo el eunuco, versículo 36 en Hechos capítulo 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En un camino desértico, en el momento exacto, llegaron a un lugar donde había agua para poder bautizar al eunuco. Dios obrando una vez más. Y en su corazón, en el momento que la luz de Cristo resplandeció en su corazón, reaccionó. Y si Felipe lo llevó hasta el bautismo, hasta que era necesario arrepentirse y ser bautizado. Y entonces en el corazón del eunuco salió, ¿qué impide entonces? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese creo del eunuco no fue nada parecido al de Simón el Mago. No fue una simple profesión de palabras. Esas palabras son el resultado de una obra interna de arrepentimiento, de convicción de pecado, del perdón de Dios y de fe en la obra de Cristo. Esas palabras que salieron y ese deseo de bautizarse en el eunuco salió por la obra interna previamente hecha por el Espíritu Santo. No es simplemente palabrerío, porque el demonio cree y tiembla, como ya lo hemos visto. Y como hemos visto que hay personas que creen, pero no son salvas. Sin embargo, la obra de salvación se había realizado en el corazón del eunuco. Si el Espíritu Santo no convence de pecado, nada va a ocurrir en el oyente. Es el Espíritu Santo el que tiene que abrir los ojos. El bautismo, según la palabra de Dios, no es una opción, es una obligación. Para que haya un bautismo significativo, debe haber conciencia de pecado y arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando hay salvación en el corazón, el primer deseo que hay es cumplir la voluntad de Dios. Y esa primera voluntad que Dios quiere cuando somos salvos verdaderamente es bautícense. Y yo creo que todos aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios experimentamos el mismo deseo
por bautizarnos y delante de todos hacer profesión de nuestra fe y decir: Cristo ha transformado mi corazón. Porque eso es precisamente lo que hizo el eunuco en el versículo 38. Descendieron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Quiero recordar otra vez, venían en caravana. El eunuco paró toda su caravana, todos sus séquitos, todos sus sirvientes los paró. Y todos fueron testigos del eunuco, diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice Mateo 10:32: cualquiera pues que me confesara delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. El eunuco no se avergonzó. No se avergonzó y paró a todos, no importaba que eran sus sirvientes, no importaba cómo le iban a ver, paró a todos y se bautizó. Versículo 39. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. El eunuco no se convirtió en un seguidor de hombres como lo era Simón. No se convirtió en un seguidor de hombres, se convirtió en un seguidor de Cristo. Porque a pesar de que de repente el Espíritu Santo arrebata a Felipe y el eunuco no lo ve más, él regresó como gozoso. Un fruto tan inimitable de la verdadera salvación en el cristiano, un fruto auténtico del verdadero nacimiento. Mientras que Simón seguía en prisión de hiel y amargura, en el eunuco había gozo, marca de un verdadero creyente. No fue un seguidor de hombres, tenga mucho cuidado. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Al gobierno? ¿A un hombre? Tal fue así, escúcheme bien, tal fue así que según Ireneo, uno de los padres de la iglesia, el eunuco se convirtió en el primer misionero a los etíopes. No seguía al hombre, seguía a Cristo. Versículo 40. El Espíritu arrebató así de repente a Felipe. No es el mismo arrebatamiento que vamos a experimentar usted y yo cuando seamos glorificados, porque no se le dio un cuerpo glorificado a Felipe, o al menos no lo dice aquí, ni lo intuye de ninguna manera, pero fue algo totalmente milagroso y sobrenatural que Dios hizo. Arrebató a Felipe, de repente desapareció, y de repente, el versículo 40, pero se halló en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, a manera de conclusión y aplicación, primero, gocémonos, porque de la misma manera que Dios orquestó la salvación en el eunuco, Dios también, hermanos, en su momento fue por usted y por mí. Esas ovejas que éramos, que estábamos perdidas, fue hasta donde estábamos, obró todo, movió a las personas que nos hablaran de Cristo, a tal hermano o tal hermana en su momento exacto, en el tiempo exacto, en el lugar exacto. Fue Dios, hermanos, quien nos trajo hasta sus pies poco a poco. Además, hermanos, se podría decir de una manera alegórica que Dios nos ha mandado por un camino de desierto, por medio de esta pandemia que estamos viviendo, estar fuera de la casa de Dios, al sacarnos de su casa. Mi pregunta es: ¿qué hemos hecho durante este tiempo? ¿Trabajar? ¿O nomás estar ahí pasando el tiempo? ¿Qué ha sido de la obra de Cristo? Otra pregunta: ¿hemos sido dóciles al mensaje de Dios por medio de los predicadores? ¿Por medio de que Dios ha puesto? ¿Hemos sido dóciles? ¿Hemos aceptado el mensaje? ¿O lo vemos? Depende de quién predique, y a ver si me gusta o no me gusta el mensaje. Hermanos, el problema de la sumisión a la voluntad de Dios es ese problema deriva en otros. Por eso hay problemas familiares, por eso hay problemas matrimoniales. Se dan por lo mismo, hermanos, por una actitud renuente a la guianza del Espíritu Santo.
aquellos que están buscando a Cristo, yo les pregunto, ¿lees? Qué bueno. Ahora te pregunto, ¿entiendes lo que lees? No existen casualidades en la obra de salvación, esto lo aseguro. No existen casualidades en Dios, no existen. De manera que si Dios te está trayendo poco a poco a sus pies, no dudes que es Dios. Porque así como el eunuco fue traído poco a poco a los pies de Cristo, hasta que en su momento llegó Felipe y le predicó y resplandeció la luz de Cristo en su corazón, así también Dios obrará en ti. Porque Cristo dice que Él no rechaza, Él no va a echar fuera a quien lo busque. Al que toca se le abre, al que llama se le atiende, dice Cristo. No va a echar fuera a quien lo busque. Yo te aseguro que si buscas a Dios con un corazón verdaderamente contrito y humillado, Él no te va a echar fuera. Y por último, hermanos, la soberanía de Dios y su cuidado no terminan en la obra de salvación, hermanos. Esa hermosa soberanía, como Dios tuvo cuidado de cada cosa, de cada tiempo en la obra de Felipe con el eunuco, esa soberanía, ese cuidado, hermanos, no se limita a la salvación, sino que, hermanos, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Sin embargo, no hagamos a un lado la responsabilidad humana, hermanos, pero tampoco caigamos al otro extremo de exaltar tanto la responsabilidad humana y hacer a un lado la soberanía de Dios. No tengamos temor que si entra el virus, habiendo sido nosotros responsables, Dios lo permitió. Dios lo permitió y sabemos que todo obra para bien, por más incomprensible que parezca, hermanos. La iglesia primitiva, hermanos, fue tan exitosa porque se sometía a la voluntad de Dios, no a sus sentimientos u opiniones. Imitemos ese comportamiento, hermanos. No se deje guiar por el gobierno, no se deje guiar por sus sentimientos, no se deje guiar por las emociones, hermanos. No se deje guiar que porque extraño al hermano, que porque extraño a la hermana. Y eso no se trata de defender a nadie, se trata de que juntos cumplamos y busquemos la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que nos sometamos a ella, aunque no nos guste, aunque nos duela sentimentalmente y emocionalmente, busquemos cumplir y someternos a la voluntad de Dios, tal cual como lo hizo Felipe, hermanos. Hermanos, Dios los bendiga y no se olvide, hermanos, busquemos cada vez más y tal como decía 2 Timoteo, limpiémonos para en su momento ser instrumentos útiles en las manos de Dios, hermanos. Dios me los bendiga.